para así evitar algunos problemas en un futuro. Ahora vamos con la parte número 3, práctica básica, ya que los compañeros querían ir. Entonces tenemos esto que ustedes ven ahí en su diapositiva, ahí es la preparación de suelo. Básicamente con esto vamos a terminar la conferencia de hoy. Entonces veamos la parte de preparación de suelo. ¿Qué es preparación de suelo como tal? O sea, ¿en qué nos enfocamos? ¿O para qué creen que hagamos preparación de suelo nosotros? Para tener una mejor agregación, mejor infiltración de agua, ingeniero. Y si quiero que haya mayor infiltración de agua, ¿para qué me sirve la mayor infiltración de agua? Para que no haya encharcamiento. Y si lo quiero ver desde el punto de vista benéfico, o sea, beneficioso, que me dé algo. De la planta también, ¿Mande? para favorecer el desarrollo radicular de la planta. Ajá. Ese sería uno de ellos. Con la parte de la infiltración, sí, también esto lo veo desde el punto de vista benéfico. O sea, me interesa de que haya suficiente soltura de suelo, que haya suficiente aireación, que haya buena infiltración, pero desde el punto de vista que la planta, además de que tenga un mayor desarrollo radicular, pueda tener acceso a los diferentes estratos del suelo y así tener acceso a diferentes cantidades de, por decirlo así, de nutrientes. No sé si voy a entender. ¿Entraría yo al momento de incorporar materia orgánica al suelo? Aquí en la preparación de suelo usted puede hacer todas las enmiendas. Aquí es donde usted debe tomar la decisión de qué hacer. No sé si me doy a entender. O sea, aquí usted decide, ¿cómo se llama? Le coloco materia orgánica, hago encalado, hago subsolado, entre otras cosas. Si usted observa, los pasos serían subsolado si es necesario. ¿Cómo voy a saber si es necesario? Ya vamos a hablar de ello. Arado como mínimo, 0.30 metros, lo que decíamos allá, entre 25 y 50, entre 25 y 30 centímetros, el 70% prácticamente de el área de absorción de la planta. Por eso me interesa hacerlo a esa altura. Romplo o rastra para mullir después del arado, el encalado si fuese necesario, y después por último viene lo que es el encamado, o sea, levantar surcos. ¿Cómo sé si realmente necesito, por decirlo así, un subsolado? ¿Qué debo hacer para saber si necesito subsolado? Suelos muy compactados, ingeniero. ¿Mande? Suelos muy compactados o que estuvieron en encharcamiento demasiado tiempo. Ajá. ¿Cómo se llama? Suelos muy compactados, pero la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta si realmente el suelo necesita el subsolado? Cuando han habido animales Con que una vienen en el calicata. terreno. O también terrenos que no han sido cultivados. No, más bien a eso más bien no hay que ni tocar, no hay ni que tocarlo. Porque en ningún grado. Mande. Yo digo que es importante un subsolador, digamos, cuando usted ese terreno ya lo ha trabajado, por decirlo así, mucho, que la planta, o sea, que todos los cultivos ya, el terreno ya ha quedado por lo menos con un bajo porcentaje de nutrientes, entonces usted le metería un subsolador para reintegrar nutrientes, ¿verdad? Agregarlos uno como cultivador. Ok, bueno, ese sería el fin como tal del subsolado, ¿verdad? O sea, lo que usted me está explicando es por qué yo hago subsolado y sí, tiene razón. O sea, muchas de las funciones del
subsolado siempre es modificar sería textura o no, si la textura del suelo para poder otra vez tener, ¿cómo se llama? Disponibilidad de nutrientes, ¿cierto? Eso es lo que usted me explica. Ok, me parece bien. Pero la pregunta básica aquí es, la voy a hacer, es ¿cómo sé o cómo puedo saber si realmente necesito hacerle o pasar un subsolado en mi suelo? Ingeniero, podría ser que, Haciendo una calicata. por ejemplo, cuando estamos, Ota, mano, por fin entendieron la fotografía, ¿no? Ota, mano. Hasta ahorita que... Ingeniero, otra técnica también, aparte de... No me vaya a salir con que es meter un machete, porque ahí sí ya me complicó la vida. Otra de las A ver, técnicas que tenía pensado yo, lo que me habían dicho de que una de las técnicas también entre los agricultores o campesinos es utilizar el machete. pero fíjese que el machete básicamente se utiliza más para la parte de riego. O sea, más para saber si hay suficiente humedad en el suelo y así saber si debo regar o no. Puede funcionar también para la parte del subsolado, solamente que lo más saludable, lo que decía el compañero, ¿quién fue el que dijo de la calicata? Olvin. Olvin Sosa. Lo que decía el compañero Olvin Sosa, ¿por qué lo más saludable debería ser hacer una calicata? Recuérdese que así usted puede ver los diferentes perfiles de suelo que usted tiene. Entonces, de esa manera usted va a poder decir, a esta profundidad estoy teniendo este problema, a esta otra profundidad estoy teniendo este otro problema, y así decido si debo o no hacer un subsolado. Entonces, básicamente por ahí nos podríamos ir, aunque vuelvo a repetir, la técnica del machete se utiliza más básicamente para la parte de riego e incluso ha sido muy efectiva. Y eso que generalmente lo hacen más en las montañas, ¿cierto? No sé si el compañero que está por ahí me corrige. Bueno, continuamos. Asumamos o se trabajó con alguna otra herramienta y pudimos determinar que había necesidad de subsolado. Entonces, lo que se hace es un subsolado a cierta profundidad y generalmente la mayor parte de los subsolados se manejan, a una profundidad de entre 40 y 50 centímetros, básicamente. Entonces, es un implemento, así como el que ustedes, que simplemente es como un pico, por decirlo así, o una estructura que ayuda a romper lo que es la parte interna del suelo y que nos permite posteriormente hacer las otras actividades como aradura y que me va a permitir, por decirlo así, una vez arado, que el suelo quede más mullido y posteriormente se hace lo que es el pase para posteriormente aplicarle, por ejemplo aquí el encalado se hizo de otra manera, que básicamente ya se preparó y se acamó y se utilizó específicamente lo que es la parte del encalado ya se hizo al final. Posteriormente viene lo que es encamado, ya sea de manera manual o mecanizada, que básicamente comprende lo que es levantar los surcos donde generalmente vamos a trabajar. Entonces, básicamente esas actividades comprende lo que es por decirlo así, la preparación de suelo. Y la otra es, si ustedes van a utilizar otro tipo de tecnología, está esta otra actividad que es el famoso emplasticado. No sé si ustedes lo realizaron en la universidad y si lo realizaron, asumo que lo hicieron de manera manual. Entonces está el famoso emplasticado y ese cumple diferentes funciones. No sé si ustedes hicieron emplasticado en sandía. Ingenieros. Años. De módulo. Por eso en módulo de hortaliza lo hicieron por casualidades de la vida. Sí. Ok, entonces
Ese emplasticado básicamente cumple diferentes funciones. No sé si se las explicó el profesor que estaba a cargo de ustedes. Ingeniero, Uno de los una factores de que ellas nos ayuda. creo que sería control de malezas. Retención de humedad, dijo también. Mande. Dijo el ingeniero Edward que también mencionaba el emplasticado. Ok, asumo que fue que me dijeron alguna otra cosa antes, ¿verdad? Porque solo es que dice el compañero, escuché que dijo que también sirve para mantener la humedad. Algo así escuché. ¿O estoy equivocado? Sí, ingeniero, y también para el control de malezas, de algunas malezas. Ok, veamos. Hay algo que es muy importante y está específicamente en esta fotografía. ¿Qué ven ustedes acerca de esta fotografía en los camellones o surcos? Se le dicen camellones porque tienen la forma de la jiba de un camello, ¿cierto? Entonces, eso, ¿qué es lo que ustedes ven en esta fotografía? ¿Qué características tiene? Encalado parece que es No, vean el camellón, olvide la cal, imagínense que no hay cal. Tiene una separación por camellón. No, eso sí es lógico, pero ¿qué característica tiene? ¿Cómo? ¿Mande? Solo sin estructura. No, ¿qué otra cosa? Vamos a ver. No solo vean la Son fotografía por redondeados. verla. ¿Mande? Se ve, es un suelo que está bastante disuelto, No, sería suelto, ¿no? suelto, que diga. Sí, ok. Ojo, en ese sentido, no sé si ustedes ven que en este que está más al fondo, este que está acá, se ve que está bastante parejo, ¿cierto? Sí, O sea, en la parte de los camellones, para la parte de emplasticado, valga la redundancia, una de las cosas que hay que buscar es que estos camellones estén lo más, por decirlo así, lo más parejos posibles. No sé si me doy a entender. Ahora, una pregunta. Necesito que estén lo más parejos posibles, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿para qué deben de estar lo más parejos posibles? Ok, vamos a retomar primero lo primero. Funciones del emplasticado o mulch. ¿Cuáles son? Me dijeron humedad, control de malezas, tiene funciones, esas dos que dijeron, e incluso puede tener otra función más, lo que es, funciona como un controlador de insectos en sus primeras etapas, e incluso si ustedes se fijan, cuando hay un emplasticado de una área determinada y se ve bien hecho, generalmente ustedes van a observar que está, que pareciese que hay un espejo de agua, o sea, o que hubiese agua ahí en esa zona. No sé si se han fijado o han observado eso. Sí. Ok, entonces ese espejismo o esa característica que presenta el mulch, específicamente este tipo que es plateado, básicamente le permite a usted que el insecto tenga esa idea de que está o que va a haber una poza, o hay una poza de agua o hay agua, y generalmente ustedes ven que los insectos casi nunca andan metidos donde hay agua, entonces simplemente incluso los ríos funcionan como barreras naturales para evitar lo que es el paso de plagas de un lugar a otro. Entonces, todas esas actividades, todas esas funciones en retención de humedad, control de Ingeniero, malezas. también otra podría ser que refleja la luz solar, dándole mayor aprovechamiento a la planta. No sé. En el caso de
de refractancia de luz en las etapas tardías pudiese funcionar. Sin embargo, gracias por mencionarlo, en las etapas iniciales hay un efecto que quiero que lo estudien y lo vamos a discutir la próxima clase. Creo que habíamos quedado de recuperarlo de la semana pasada mañana, ¿cierto? ¿Alguien que me recuerde? A ver si es cierto o estoy equivocado. Me habían comentado eso, no sé si estoy bien o no es así. A ver, ingenieros. ¿El qué, ingeniero, que nos había dicho? La recuperación de las horas de la semana pasada. Ah, sí, el sábado habíamos quedado. Ah, ok. Entonces, bueno, ya mañana, en todo caso. Entonces, para mañana quiero que lean específicamente algo que se llama un efecto negativo que tiene el plástico cuando el emplasticado no está bien hecho, que es específicamente lo que se llama efecto chimenea. Les voy a decir o quiero que lo estudien porque imagínense ustedes cómo son las empresas grandes o las empresas que venden productos químicos. Hoy en la actualidad me di cuenta que hay una empresa dedicada a vender un producto que se supone ayuda a evitar el efecto, ese famoso efecto chimenea. Simplemente, si usted, por decirlo así de una u otra manera, sabe que va a tener ese problema o el famoso efecto chimenea, entonces simplemente no necesita utilizar ese producto, sino que simplemente lo que necesita es hacer las cosas bien hechas. El efecto chimenea, solo déjenme comentarles que se produce básicamente por las malas, o sea, y las malas decisiones o el mal manejo agronómico que usted le hace a las hortalizas. Entonces, y ocurre específicamente en la parte de lo que es la parte de preparación de suelo y específicamente la colocación del nylon. Esto vamos a, bueno, lo terminamos comentando mañana para que quede más claro. Y este tema de mañana es instalación de riego y revisión. Entonces, más o menos hasta ahí sería. Ahí nos vamos quedando, ingenieros. Esto sería hasta el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, les digo, porque yo sé que generalmente todos tienen cosas que hacer y terminamos, ¿verdad? Ingeniero, Mande. Mande. Ingeniero, yo tengo dos preguntas. Sí, dígame. Siempre relacionado con la preparación del suelo. En el caso de aplicar enmiendas, los estiércoles, ¿cuánto tiempo antes de trabajar lo debemos hacer? Eso va a depender de cómo o en qué condiciones usted quiera aplicar el estiércol. Porque si el estiércol está fresco, eso tiene que ser por lo menos, al menos unos 45 días antes. Porque recuérdese que cuando usted aplica un estiércol y no está descompuesto o no ha iniciado el proceso de descomposición, al iniciar este proceso, generalmente libera gases que pueden ser tóxicos e incluso, como se dice vulgarmente, le van a quemar la planta. Y en el caso que ya esté descompuesto, no importa. No, en el caso que esté descompuesto, lo puede hacer junto con la preparación de suelo, puede hacerlo al momento ¿cómo le explico? Al momento Mezclar los sustratos. de hacer el arado. Del momento de arar lo puede aplicar con el objetivo de que usted esté claro de que, ¿cómo le explico? De que puede o de que está el producto para que se vaya incorporando y se incorpore de una mejor manera. O sea, el objetivo básicamente de colocar la parte de estos es que usted pueda incorporarlo al momento de que el suelo
por decirlo así, va preparando el suelo, perdón, y que estos se vayan incorporando más fácil al mismo. Y de esa manera usted puede tener, por decirlo así, mejor incorporación, y ya una vez procesados no deberían de causarle ningún daño. Lo que se recomienda también es es hacer riegos. Ya vamos a ver más adelante la parte de un manejo integrado de malezas que se recomienda bastante. Entonces, sería eso. No sé, y la otra pregunta, Inge. La otra, ingeniero, sería en el caso de que, por ejemplo, no se haga análisis del suelo, cada cuánto sería lo correcto hacer el encalado. No, eso sí, yo no le puedo dar una receta así de encalado, porque generalmente si usted encala muchas veces tiende a cometer, ¿cómo se llama? Tiende a veces a hacer ¿cómo le diría? Claro, Hacer una salinización del suelo. Sin embargo, para la parte de suelo hay unos métodos para hacer, ¿cómo se llama? Para medir pH que usted pudiese buscar en el campo, y simplemente así usted puede, ¿cómo se llama?, decidir cuándo debe de aplicar o no o no cal. Pero decirle así, hágalo cada vez que va a producir, no se lo voy a decir, porque no quiero caer en ese error, porque eso es generalmente de las personas que producen básicamente, ¿cómo le digo?, que son dedicados a vender productos químicos, que generalmente ellos lo hacen casi de manera indiscriminada. Entonces, eso sí no. Pero sí, mucho cuidado. Incluso déjeme buscarle receta de alguien que maneje ese tipo de cosas, pero yo he visto que hay gente que hace encalados cada año. Tampoco es, o incluso algunos cada 2, 3 años, dependiendo. Eso debería de ser dependiendo del tipo de cultivo y la clase de fertilizante que usted utilice. Entonces, eso sí pudiese ir por ahí más o menos, pero no le puedo dar una receta específica. Le voy a mentir, y le voy a hacer o puede ser que haga que salinice un suelo y después me va a echar la culpa. Y eso sí es lo que más, el recurso que menos tenemos ya cada vez más es el suelo, y hay que cuidarlo junto con el agua. Entonces ahí sí le quedo mal. Si no le puedo, vuelvo a repetir, no le puedo dar una receta específica, porque podemos caer en un error en el cual nos podamos arrepentir el día de mañana. Ingeniero, Mande. y en el caso de tener un suelo ácido, ¿cuántos días antes del trasplante se recomienda hacer el encalado? Igual, al momento por eso decía, preparación de suelo y encalado, o sea, generalmente entre 30 y 45 días antes. Recuérdese que esos productos se aplican con el objetivo de que se vayan incorporando, y una vez que se hayan incorporado le van a permitir a usted tener un mejor efecto. Ingeniero, una última pregunta. Mande. Un punto que mencionó usted en la conferencia sobre la variedad de los cultivos. ¿Vamos a trabajar con las que logremos conseguir en las agropecuarias de nuestros lugares o cómo? Sí, yo preferiría que se trabajaran con aquellas en las cuales generalmente se producen en campo, para que ustedes aprendan a manejarlas y puedan dar recomendaciones sobre ellas. Incluso si fuesen variedades locales también no hay problema. Ok. En ese aspecto no, tampoco se puede poner uno en el sentido de pedir algo específico, sino que lo más saludable es lo que hay en campo o lo que se produce. Ok, ingeniero. Sí, porque hay veces que ciertas variedades no la venden por pocas cantidades. Sí, sí, entiendo, no, eso sí estoy claro, pero igual tampoco podemos ponernos en ese sentido, porque se va a complicar la vida y le va a salir demasiado caro. Y eso no estamos para gastar ahorita. Gracias. Bueno, preguntas, ingenieros, si no, Ingeniero, mande. usted mencionó algo de la conductividad eléctrica. Yo solo lo alcancé a escuchar un poquito porque aquí estaba lloviendo, pero sí, eso no lo entendí. En el caso del análisis de suelo, es bueno que usted pida
análisis de conductividad eléctrica, eso hace referencia específicamente también hay elementos por ejemplo, en el suelo como le digo, que producen efectos negativos en la parte de conductividad. Y uno de ellos es el cloro. Por eso no se recomienda para todos regar con agua de la llave que viene demasiado clorada, porque llega un punto donde la concentración de cloro es tan alta que generalmente la planta no puede tomar ningún otro tipo de elemento del suelo. Decía un profesor que cuando hay demasiada conductividad es como cuando a usted lo electrocutan. O sea, la parte ¿cómo se llama? La parte de la raíz. Es como que tuviese corrientes eléctricas e impide que ésta pueda tomar nutrientes. Por eso es que generalmente se pide también un análisis de eso, para saber cómo andan las relaciones de algunos elementos en el suelo y así también evitar algún daño posterior. Pero en el caso de nosotros, que vamos a tener que regar con agua de la llave, con el agua que sale. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para evitar eso? Las concentraciones que tienen las aguas de nosotros aquí en el medio generalmente no vienen con concentraciones de que le vayan a dañar. O sea, eso no es problema, sino que, vuelvo a repetir, el problema que puede haber es cuando se excede. O sea, la parte de excederse es altas concentraciones de cloro en el agua, pero las que vienen por lo general a las zonas urbanas nuestras, muy pocas tienen altas concentraciones de cloro. Incluso algunas ni se les percibe que tiene cloro. Ingeniero, y Mande. para contrarrestar ese efecto de que haya demasiado cloro en el suelo, ¿qué es lo que se puede hacer? Eso básicamente lo que se trata de hacer a toda costa es evitar usar aguas con concentraciones de este elemento, porque hay muchos de ellos e incluso hay algunos que recomiendan la parte de inundaciones con el objetivo de lixiviar, o sea, de lavar las concentraciones de estos elementos en el suelo. Sin embargo, tampoco es algo recomendable porque a la vez de que usted hace ese tipo de actividades, básicamente puede estar eliminando otros elementos que a veces a la larga también algunos correctivos salen demasiado caros, por decirlo así de una u otra manera. Entonces, no hay, por decirlo así, vuelvo a repetir, también una receta específica para eliminarlo. Pero sí, igual le puedo buscar recetas que que recomienden algunos expertos específicamente en la parte de conductividad eléctrica. Lo que yo le decía o le recomendaba o recomiendo en todo caso es tratar de evitar este tipo de cosas con el objetivo de que usted vaya a dañar su suelo. Eso es lo que generalmente se busca. Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame. Es que estaba viendo que el chicaste del café, por ejemplo, y las cáscaras de huevo molido se pueden utilizar ya sea para preparación de suelo y también para cuando ya está la planta en crecimiento. Preferiría que los utilice incorporados, mejor no tirarlos directamente a la planta. En el caso de la cáscara de huevo, posiblemente sí vaya descomponiéndose y liberando lo que es calcio. Y en la parte del café, o sea, es como materia orgánica y simplemente para lo que lo recomiendan, incluso algunas amas de casa que básicamente donde generalmente se utiliza es para la parte de repelencia de algunos insectos. O sea, se utiliza también en ese sentido. Pero también leí que contiene nitrógeno, pero no sé si... No, es que vuelvo a repetirle, todo aquello que sea materia orgánica y en el proceso de descomposición se tiene que liberar nitrógeno, sí o sí. Gracias. O sea, todo lo que es materia orgánica va a liberarle nitrógeno. Ok. Mande. Que yo tengo una consulta, es que yo no estuve en la clase pasada.
Ajá. Respecto al